Aquí te va, sin rodeos. Lo que voy a contarte no es para cualquiera. Es una historia que corrió como pólvora en el desierto, un susurro entre los viejos en las noches frías de México, sobre agallas, injusticia y un amor que le plantó cara al mismísimo infierno. Muchos la escucharon, pocos la creyeron, pero quienes la vivieron saben la verdad tatuada en la piel. Corría el año de 1890, y la vida en la Hacienda del Toro era un calvario. Don Rafael, el hacendado, tenía el alma más seca que el lecho de un río en pleno verano. Sus capataces, más brutos que lobos hambrientos, sembraban el terror entre los peones. El sol les quemaba la espalda, el hambre les apretaba el estómago, y la esperanza era un lujo que pocos podían siquiera soñar. En medio de ese infierno había una flor que se negaba a marchitarse, Itzel. ¡Ay, Itzel! Su belleza era como un oasis en el desierto, pero era su fuerza interior, su mirada que cargaba la chispa de una rebeldía silenciosa, lo que la hacía única. Era sirvienta, el llamado que venía jamás de la tierra del viento, de los pequeños actos de desafío, una mirada de no lo cuestionó, un sabía que su destino lo esperaba en algún lugar, todo y a cada era paso, aplastado la convicción se hacía más fuerte, pero le mostraba antes de que nos metamos de lleno en esta trama, iba a quebrar. Me encantaría saber desde dónde nos estás acompañando. En las tierras sagradas de los apaches, vivía Chayton, relatos pueden un guerrero cuyo nombre era sinónimo de respeto. Deja tu comentario aquí abajo. Él no conocía la hacienda, ahora, ni la opresión de Don Rafael, increíble travesía, pero una visión poderosa, un presagio inconfundible, lo impulsó hacia el sur. Era un guerrero apache y Itzel, la mujer que brilló en la penumbra. Ellos, con una valentía inquebrantable y una fe que movía montañas, superaron la tiranía y la desesperanza. Vas a ver cómo la unión de pueblos y la lucha por la dignidad se pueden aplicar en tu propia vida para enfrentar los retos más difíciles. Órale, vamos a empezar. La travesía de Chayton hacia el sur era una verdadera prueba. El desierto implacable intentaba engullirlo en sus arenas movedizas. Las montañas puntiagudas amenazaban con desgarrarle la piel, y la sed era un puñal afilado en la garganta. Pero Chayton, hijo del desierto, conocía los secretos de la supervivencia. Leía las estrellas, sentía el pulso de la tierra bajo sus pies y encontraba agua donde otros solo veían roca estéril. Los peligros humanos eran aún mayores. Patrullas militares, cazadores de recompensas sedientos de cabezas apaches y bandoleros sin ley se cruzaban en su camino. Pero Chayton no era un blanco fácil. Su agilidad era la del coyote, sus reflejos, los del halcón. Se movía como una sombra invisible, inaudible, un fantasma en esas tierras hostiles. Cada enfrentamiento, cada escape, cada noche bajo el cielo estrellado, solo reforzaba su destreza. Era un guerrero completo, forjado en la naturaleza y en la lucha. Sus habilidades de rastreo eran inigualables. Podía leer la historia de un hombre en la huella que dejaba, en el olor a miedo que flotaba en el aire. Y en el combate era una fuerza de la naturaleza, preciso, letal, un verdadero maestro de las navajas y el arco. Mientras Chayton se acercaba, la vida en la Hacienda del Toro seguía su ritmo cruel. Itzel y los demás peones se levantaban antes del sol, con los huesos adoloridos, los estómagos rugiendo. Las humillaciones eran diarias, látigos que silbaban en la piel, palabras que cortaban más hondo que los cuchillos. El hambre era una constante, un vacío que nunca se llenaba. Pero Itzel no permitía que la desesperanza los dominara a todos. En secreto, compartía sus pocos trozos de pan con los chamacos, murmuraba palabras de aliento a los viejos, y por las noches, cuando salían las estrellas, contaba historias antiguas, leyendas de libertad y valentía que encendían pequeñas llamas de esperanza en los corazones cansados. Se había convertido en una líder natural sin darse cuenta,
pequeños sabotajes en los campos, herramientas perdidas misteriosamente, susurros de descontento que se esparcían como fuego. Don Rafael los veía como flojera, pero Itzel sabía que era la semilla de la rebelión, el primer paso para reclamar la dignidad robada. Chayton sintió la presencia del lugar incluso antes de verlo. Una densa niebla de tristeza y desesperación parecía flotar sobre la tierra, mezclada con el olor a sudor y cansancio. Finalmente, en el horizonte, divisó la silueta de la hacienda del Toro. Una mancha oscura en la inmensidad del desierto, un monumento a la crueldad de don Rafael. Sus ojos agudos notaron a los centinelas, las torres de vigilancia, el aire de prisión que rodeaba el lugar. Acercarse sin ser detectado era un desafío digno de un guerrero. Chayton usó cada enseñanza de sus ancestros, cada truco aprendido en la naturaleza. Se movió con la cautela de un felino, usando la cobertura de las rocas, la sombra de los arbustos, el propio viento para enmascarar su presencia. Parecía que la tierra lo ayudaba, susurrando secretos, ocultando sus pasos. Un pequeño grupo de capataces, regresando de una ronda, se cruzó en su camino. Chayton podría haberlos evitado, pero sintió un impulso. Quería probar las defensas de esa prisión, oler a quienes mantenían a su gente encadenada. El enfrentamiento fue rápido, casi silencioso. Las navajas brillaron bajo el sol poniente y en pocos instantes los hombres de don Rafael yacían inertes, sin siquiera saber quién los había golpeado. Era una advertencia, una sombra en el horizonte. Pasó días observando la hacienda. Escondido, Chayton estudiaba los hábitos de los guardias, los horarios de los relevos, los puntos ciegos. Vio el sufrimiento en los rostros de los peones, la desesperanza en sus ojos, pero también vio la chispa de resistencia, las pequeñas rebeliones diarias. Fue entonces cuando vio a Itzel. Su postura, la forma en que se movía, la quietud en su mirada que escondía un fuego interior. Supo, con la certeza de una visión, que ella era la razón de su viaje. La conexión era urgente, pero peligrosa. ¿Cómo llegar a Itzel sin levantar sospechas? Chayton esperó la noche más oscura, la que el viento traía las canciones más tristes. Se acercó sigilosamente al muro, lanzando una pequeña piedra atada a un mensaje, que cayó cerca de donde Itzel solía descansar después del trabajo. El mensaje era simple, en trazos apaches, hablando de libertad y de un aliado inesperado. Itzel, asustada pero con la intuición agudizada por la opresión, recogió el papelito. Sus ojos recorrieron los símbolos y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Libertad? ¿Aliado? Desconfió, claro. Había tantas trampas, tantos espías, pero había algo en esos trazos, una promesa ancestral que resonaba en su alma. Dejó una señal discreta, un rastro de polvo, indicando que había recibido el mensaje y estaba dispuesta a correr el riesgo. El encuentro fue pactado para la noche siguiente, en un punto aislado de la cerca. Itzel, con el corazón latiéndole a mil, se escabulló de los alojamientos, camuflada en las sombras. Chayton la esperaba, imponente y silencioso, su figura fundiéndose con la oscuridad. La primera mirada entre ellos fue de reconocimiento, de una extraña familiaridad que trascendía las palabras. Chayton habló en su lengua, con gestos firmes, explicando su visión, su travesía. Itzel, aunque sin entender todas las palabras, comprendía la esencia, vio la verdad en sus ojos, el honor en su postura, y entonces ella, con el valor que solo la desesperanza puede forjar, comenzó a describir la vida en la hacienda, los años de sufrimiento, la brutalidad de don Rafael y el deseo ardiente de su gente por la libertad. Juntos, en esa noche fría y oscura, trazaron un plan. Itzel explicó la distribución de los guardias, los puntos débiles de la hacienda. Chayton, con su mente estratégica, dibujó los movimientos,
los ataques. No sería solo una fuga, sino un levantamiento. Iban a liberar no solo a Itzel, sino a todos aquellos que estuvieran dispuestos a luchar por su libertad, a arriesgarlo todo por la dignidad. La noticia del plan se regó como pólvora entre la paja seca. Itzel, con su liderazgo silencioso, susurró las palabras de esperanza a los más valientes. Muchos temblaron de miedo, pues la muerte era una certeza si fallaban. Pero la promesa de libertad, de un futuro donde sus hijos no nacieran encadenados, era un llamado más fuerte que el propio miedo. Los corazones se llenaron de una valentía que llevaba mucho tiempo dormida. Aquella noche, el aire estaba denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La luna se escondía tras las nubes, como si también temiera lo que estaba por venir. Itzel y sus compañeros, con el corazón desbocado, esperaban la señal de Chayton. Cada sombra parecía un enemigo, cada crujido de la madera de los barracones, una advertencia. La desesperación se mezclaba con la adrenalina, un cóctel peligroso que agudizaba los sentidos y convertía al miedo en un extraño aliado. Chayton se movió como un fantasma, su piel morena fundiéndose con la oscuridad de la noche. Conocía cada arbusto, cada roca, cada imperfección del terreno. Sus pasos eran ligeros como la brisa del desierto, su aliento inaudible. Los guardias, con sus linternas vacilantes, no tenían la menor oportunidad contra la pericia de un guerrero entrenado para la invisibilidad. Se escabullía entre las sombras, un depredador silencioso en su propio terreno. El primero en caer fue el centinela de la torre este. Un golpe rápido, preciso, y el hombre se desplomó sin un gemido, su linterna rodando y apagándose. Chayton no usaba violencia, innecesaria, solo la suficiente para neutralizar la amenaza. Luego, los guardias del portón principal fueron sorprendidos por la espalda, desarmados antes de que pudieran siquiera gritar, amarrados y amordazados en la oscuridad. La liberación había comenzado silenciosa e implacable. Cuando el camino estuvo libre, Chayton emitió un sonido bajo, como el aullido lejano de un coyote. Era la señal que Itzel y los demás esperaban. Con los ojos desorbitados de esperanza y terror, se escabulleron de los alojamientos, armados con herramientas de trabajo, piedras y la furia acumulada de una vida de opresión. Aquel no era un ejército, sino un grupo de almas hambrientas de libertad. Itzel, al frente, sintió una ola de fuerza recorrer su cuerpo. Ya no era solo una sirvienta, era una líder, una antorcha para su gente. A su lado, las mujeres más viejas, los hombres jóvenes, hasta los niños que ya habían conocido el dolor del hambre. Todos, hombro con hombro, en un pacto silencioso de que harían lo que fuera necesario para que el sol del día siguiente brillara sobre hombres y mujeres libres. El enfrentamiento dentro de la hacienda fue caótico, pero orquestado. Chayton, con su agilidad, desarmaba y sometía a los capataces desprevenidos. Itzel, con su conocimiento del terreno, guiaba a los trabajadores por los atajos y puntos ciegos. El sonido de gritos y el choque de metal resonaron brevemente, antes de que el silencio regresara. Un silencio cargado de tensión y promesa. No hubo masacre, sino una desmovilización estratégica. Cuando don Rafael finalmente despertó, alertado por el inusual silencio, ya era demasiado tarde. Sus guardias estaban rendidos, los portones abiertos, y sus peones, antes sumisos, ahora empuñaban herramientas como armas, con un brillo nuevo y peligroso en los ojos. Chayton estaba allí, al frente del grupo, su figura imponente bajo la débil luz del amanecer que comenzaba a asomarse. A su lado, Itzel, con la cabeza en alto, desafiando con la mirada al hombre que la esclavizó por tanto tiempo. La visión de Chayton e Itzel juntos, liderando el levantamiento, fue la chispa final. Los gritos de libertad comenzaron bajos, vacilantes, pero pronto se transformaron en un coro poderoso.
resonando por los campos de Agave. No era solo una fuga, era una declaración. La rebelión estaba en marcha y el poder de don Rafael comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la dignidad de un pueblo. La fuga de la hacienda del Toro no fue un éxodo silencioso. Don Rafael, en su furia, reunió lo que quedaba de sus tropas y se lanzó en persecución. No podía permitir que esa afrenta quedara impune. La cabalgata de los rebeldes, liderada por Chayton e Itzel, era desesperada, pero llena de una nueva esperanza. El desierto, antes un símbolo de su prisión, ahora se convertía en un aliado, un escondite en la inmensidad. Chayton, con su destreza inigualable en rastreo, guiaba al grupo por senderos que solo él conocía, desfiladeros ocultos y pasadizos secretos. Itzel, con su inteligencia y conocimiento de la región, ayudaba a encontrar los pocos puntos de agua y resguardo. A cada kilómetro recorrido, el polvo que se alzaba de los cascos de los caballos y de los pies cansados parecía lavar un poco de la esclavitud que aún pesaba sobre ellos. La persecución de don Rafael era implacable, no aceptaba la afrenta, la fuga de su propiedad. Jinetes empolvados, armados hasta los dientes, seguían el rastro de los fugitivos como perros de caza. Pero Chayton era un maestro en el arte de despistar. Usaba la propia naturaleza como escudo y arma, llevando a sus perseguidores por caminos inhóspitos, donde caballos y hombres se agotaban bajo el sol abrasador. Cada día que pasaba, la distancia entre los liberados y sus antiguos verdugos aumentaba, aunque la tensión nunca disminuía. Las noches eran frías, pero llenas de una camaradería que hacía mucho estaba olvidada. Alrededor de pequeñas fogatas, encendidas con ramas secas y ocultas de la vista lejana, Itzel contaba historias de esperanza, de un futuro sin cadenas. Chayton, por su parte, compartía las enseñanzas de su pueblo, la sabiduría de la tierra, la importancia de vivir en armonía con el mundo. En esas horas, bajo el vasto cielo estrellado del desierto, los viejos lazos de opresión se desmoronaban y nuevos lazos de hermandad y respeto florecían. A cada puesta de sol, la fatiga se acumulaba, pero también la determinación. Los pies dolían, los cuerpos estaban exhaustos, pero la visión de la libertad, por más lejana que pareciera, era la fuerza que los movía. Los niños, antes encorvados por el trabajo, ahora corrían y jugaban en los breves momentos de descanso. Sus risas eran la melodía más dulce que Itzel y Chayton podían escuchar. Era por ellos que valía la pena seguir, por un futuro donde la inocencia no fuera robada tan pronto. El camino, sin embargo, estaba lleno de pruebas. Faltaba agua, la comida escaseaba. La tentación de rendirse llamaba a la puerta de muchos corazones cansados, pero Itzel, con su voz calmada y su mirada firme, les recordaba a todos el infierno que habían dejado atrás. ¿Prefieren morir de pie, luchando por un sueño, o volver a arrastrarse bajo el látigo de don Rafael?, preguntaba ella, y la respuesta siempre era la misma: morir de pie. Chayton, con su fuerza silenciosa, era el pilar del grupo. Cazaba cuando era necesario, usando su arco con una precisión mortal para abatir pequeñas presas que alimentarían a todos. Enseñaba a los hombres cómo defenderse, cómo usar las armas que habían traído, o incluso piedras y palos. En medio de la adversidad, forjaba un ejército de liberados, no para la conquista, sino para la autodefensa. Un día, en el horizonte, una nube de polvo se levantó, anunciando la cercanía de don Rafael y sus tropas. El corazón de todos se encogió. El descanso había terminado. Chayton e Itzel se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Era el momento de enfrentar al opresor de una vez por todas. No habría más huidas. La lucha final sería allí, en ese pedazo de desierto. Chayton rápidamente trazó la estrategia.
usaría el terreno a su favor, escondiendo a los más débiles y a los niños en una depresión rocosa. Los hombres y mujeres más fuertes, armados con lo que tenían, se posicionarían en puntos estratégicos, listos para la emboscada. No tenía caballería ni armas de fuego en abundancia, pero tenía la ventaja del terreno, la sorpresa y la furia de los oprimidos. Itzel, junto a Chayton, no mostraba miedo. Sus ojos brillaban con la determinación de quien no tenía nada más que perder. Ayudó a posicionar a la gente, a calmar a los más aprensivos. Sus palabras eran como bálsamo, su presencia, una fuerza. Ella y Chayton eran el alma de esa resistencia, la unión de dos culturas que se levantaban contra la injusticia. El enfrentamiento fue brutal, pero rápido. Los hombres de Don Rafael, confiados en su superioridad, avanzaron sin mucha cautela. Chayton y sus guerreros improvisados cayeron sobre ellos como un rayo, usando la táctica apache de ataque y retirada, confundiendo al enemigo. Flechas y piedras volaron. Algunas armas de fuego de los capataces dispararon de forma desordenada, pero la precisión de Chayton y la furia de los liberados marcaron la diferencia. Don Rafael, acostumbrado a ver a sus peones encogerse de miedo, se quedó en shock al ver la resistencia. Sus hombres, antes tan seguros de su fuerza, retrocedían bajo el ímpetu de aquel levantamiento. Gritaba órdenes, su voz embargada por la rabia. Pero era demasiado tarde. El miedo había cambiado de bando. La dignidad se alzaba sobre los escombros de la tiranía. Don Rafael, con el rostro contorsionado de odio, sacó su revólver y apuntó a Chayton. Pero antes de que pudiera disparar, Itzel, con una agilidad sorprendente, se lanzó al frente, empujando a Chayton fuera de la línea de fuego. La bala rebotó en una piedra, y el hacendado, aturdido por el acto de valentía de ella, vaciló un instante crucial. Ese instante fue todo lo que Chayton necesitó. Con un movimiento fluido y rápido como un rayo, lanzó una navaja que impactó en la mano de Don Rafael, haciéndolo soltar el arma con un grito de dolor. La furia del tirano se transformó en desesperación cuando se dio cuenta de que estaba rodeado, sus pocos capataces restantes huyendo o rindiéndose. La batalla estaba perdida para él. La figura de Don Rafael, antes tan imponente, ahora yacía en el suelo, derrotada, humillada. Los peones, antes sus esclavos, ahora lo miraban con desprecio, con una libertad recién conquistada, brillando en sus ojos. No hubo un baño de sangre innecesario. La justicia no exigía más violencia que la necesaria para romper las cadenas. Su dignidad estaba finalmente restaurada. El sol nacía, tiñendo el desierto de tonos anaranjados y rosados. Era un nuevo día, y con él, una nueva vida. Los liberados, aunque exhaustos, sentían una ligereza en el alma que no conocían desde hacía años. Itzel y Chayton, hombro a hombro, observaban el horizonte. Sus manos encontraron un toque simple, pero cargado de una promesa de un futuro que hasta entonces parecía imposible. ¿Qué pasaría ahora? Esa era la pregunta en los labios de todos. Chayton propuso que siguieran hacia las tierras apaches, un lugar donde podrían vivir libres, aprender los usos y costumbres de cada uno, y construir una comunidad basada en el respeto y la ayuda mutua. Itzel, con una sonrisa de esperanza, asintió. Era un camino incierto, pero cualquier camino era mejor que la sombra de Don Rafael. La travesía hacia las tierras apaches fue más tranquila, pero no menos desafiante. El grupo, ahora más numeroso, enfrentó la escasez y el cansancio, pero a cada paso, la unión se fortalecía. Las mujeres mexicanas enseñaban sus recetas y sus canciones. Los apaches compartían sus conocimientos de caza y rastreo. Dos culturas, antes separadas, ahora se entrelazaban, forjando una nueva identidad. Chayton e Itzel se convirtieron en líderes no por decreto, sino por
El ejemplo, él, con su sabiduría y fuerza, ella con su compasión e inteligencia. El amor que había nacido entre ellos era un faro, una prueba de que incluso en las circunstancias más brutales, la conexión humana puede florecer y traer esperanza. No eran solo una pareja, eran el símbolo de la unión, de la superación, de la promesa de un nuevo comienzo. La historia de la Hacienda del Toro y del levantamiento se regó como leyenda. Contada en fogatas y susurrada entre los pueblos, la bravura de Itzel y la valentía de Chayton se convirtieron en un eco de esperanza y resistencia. Era la prueba de que la libertad, incluso cuando parece un sueño lejano, puede ser alcanzada por aquellos que se niegan a rendirse. Y así encontraron su nuevo hogar. No fue un palacio, sino un lugar donde podían sembrar, cazar y vivir en paz. La risa de los chamacos resonaba en el valle, y el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el olor de la tierra mojada por la lluvia. Itzel y Chayton construyeron una vida juntos, basada en el amor, el respeto y la memoria de la batalla que les dio todo. La leyenda de Chayton e Itzel sigue contándose, un testimonio de la fuerza del espíritu humano y del poder del amor que trasciende barreras y opresiones. Su historia no es solo un cuento del viejo oeste, es una canción sobre dignidad, valor y la inquebrantable búsqueda de la libertad que vive en cada uno de nosotros. Ahora que conociste esta historia del viejo oeste, recuerda, la verdadera valentía no viene de la fuerza bruta, sino de la voluntad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has enfrentado a una injusticia o a un desafío que te dobló? ¿Cómo te mantuviste firme? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias del salvaje oeste que tocan el corazón y rescatan valores que nunca deberían olvidarse. Ahora dale clic al video que aparece en pantalla y conoce otra historia de honor, coraje y redención en las tierras del viejo oeste. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que la bravura y la dignidad del viejo oeste te inspiren todos los días. Hasta el próximo video.